Hola iglesia, buenos días, familia Horizonte. Es un honor, una felicidad enorme volvernos a ver, a encontrar por este medio. Y pues felices ya de que muy pronto estaremos juntos ya de nuevo en nuestra casa, nuestra iglesia, para reunirnos todos juntos. Y pues vamos a empezar este día, este domingo tan hermoso, de esta manera conectados de esta forma con este medio. Y pues le damos la bienvenida a los que nos están viendo en casa, a los que están en su trabajo, otros que están con la familia o donde quiera que andan, pues felicidades que están con nosotros ahorita conectados. Y pues vamos a empezar con una oración en este domingo, así que yo te invito, si estás en casa donde estás, pues que cierres tus ojos y te concentres para conectarnos juntos, para conectarte con Dios, para que nos conectemos con Dios por medio de esta oración. Así que te invito ahí en casa entonces que oremos juntos en esta mañana. Dios, te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta este día y nos has permitido conectarnos juntos como familia aún mientras está pasando esta situación. Pero te damos gracias, oh Dios, porque has sido bueno, porque tú siempre has sido bueno y nos tienes ahora aquí o en casa o en el lugar en el que estamos con tus bendiciones, Dios. Pedimos que en esta mañana toda la familia Horizonte, todos los hermanos puedan recibir las bendiciones, puedan recibir de tu gracia, de tu amor, que eso tú eres tan hermoso en regalarnos día a día, oh Dios. Gracias y pedimos que este día sea tan glorificante para ti, oh Dios, y que sea tan gozoso para nosotros que estamos siguiendo domingo tras domingo estas conexiones, Padre. Te pedimos pues que te glorifiques con estos cantos, que sean como perfume a tus pies y que donde estamos, Señor, en cada lugar podamos alabarte y glorificar tu nombre. Nos ponemos en tus manos y que tu amor, que tu gloria y que tus bendiciones nos lleguen a todos, Señor, en este hermoso día. Amén.
el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. El resplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está en luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad
2, 1. Familia, buenos días, bienvenidos a nuestro servicio de hoy. El día de hoy, por primera vez, me tocó hacer una predicación dividida en 3 partes, porque necesitamos entender y explicar de una forma detallada el significado del tema de hoy. El tema de hoy es Cristo, el vínculo perfecto de unidad. Y hoy estaremos en la parte 1, que vamos a estar hablando de Efesios 4, del 1 al 6. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros nos podemos envolver en tantas actividades en la iglesia que empezamos a olvidar aquellos puntos importantes en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, que el afán de hacer otras cosas nos olvidamos de poder fomentar y crecer y madurar en este punto tan importante que es nuestro vínculo o nuestra relación personal con Cristo, y luego entender cómo esto se ve reflejado en mi vida personal y después en la vida de iglesia, o sea, de comunidad. Entonces, para esto, pues me permití dividirlo en 3 partes para que podamos nosotros poder ir explicando a detalle cada punto y que podamos finalmente nosotros entender, y no solamente entender teóricamente, sino poderlo llevar a la práctica de forma inmediata, y no porque sea un deseo personal, sino porque es un deseo que Dios pone en el corazón de cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo. Pablo nos ha estado hablando sobre nuestra identidad como hijos de Dios, hablándonos también del plan eterno de Dios y lo que nosotros recibimos cuando ya pertenecemos a la familia de Cristo. Nos explica que antes estábamos muertos y ahora hemos recibido vida juntamente con Cristo, y después de estar vivos en Cristo Jesús, recibimos su paz y recibimos esa unidad que solamente puede venir por medio de Él. Pablo también, iniciando la carta de Efesios, empieza orando al Padre para que nosotros podamos, dice, entender la magnitud de experimentar el amor de Cristo y cómo se ve esa nueva vida en nosotros. Así que mi oración también va en que nosotros podamos estar viviendo pues esta nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús, y que podamos entonces empezar a reflejarlo en esta comunidad que le llamamos iglesia. Y entendiendo esta identidad, Pablo luego pasa a explicar cómo se ve esta identidad nueva, cómo se ve viviendo cotidianamente bajo esta identidad, entendiendo esta nueva vida en Cristo Jesús. Hoy veremos que una de esas características celestiales está en la unidad de la iglesia y cómo se ve. Así que, familia, si tú en el tiempo que has estado conviviendo en una congregación o el día de hoy en Horizonte, Tijuana, y puedas a lo mejor decir, Señor, yo creo que todavía tengo ciertas cosas con tales hermanos, y fíjate que yo creo que he fomentado estar en un grupo, y que pues yo quiero de corazón que podamos nosotros pues decir, sabes que sí he participado, pero yo quiero experimentar y quiero participar de esta unidad de la que Pablo habla en la carta de Efesios. Esta unidad que no proviene de nosotros, sino que proviene de Cristo morando en nosotros. Entonces, que nosotros podamos entender que la unidad de la iglesia es, fíjate, esto es sumamente importante, que puedas entender que la unidad de la iglesia es el reflejo de la unidad con Cristo primero y la unidad de Dios con el Hijo y con el Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia de Cristo, o sea, tú y yo, somos el reflejo de aquella unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, imagínate qué tan importante es que nosotros podamos estar viviendo realmente esta unidad, que la iglesia pueda reflejar esta unidad que solamente puede provenir de Dios, porque tú sabes que allá afuera, pues realmente el mundo está dividido, y entiendo, la verdad, que muchos de nosotros hemos tomado partido
en esta situación que divide a las personas y que también, pues desafortunadamente, divide a la iglesia. Yo creo que tú y yo lo hemos experimentado en el trabajo, con los amigos, con la familia y por supuesto muchas veces con la iglesia. Pero ahora veremos que en realidad nuestra identidad en la iglesia es que nosotros empecemos a vivir bajo esta unidad que solo puede provenir por medio de Cristo. El viernes salí a cenar con unos amigos que acabo de conocer, que posiblemente hace una semana no conocía, pero afortunadamente en Cristo, siendo el vínculo de unidad entre hermanos, pues ahora somos más que amigos y no somos familia, y le doy gracias a Dios por eso y me emociona cada vez que conozco a alguien y digo, tú eres familia. Y me emociona cada vez que esta familia crece y que convivimos y que invertimos tiempo unos con otros, y realmente esto es sumamente enriquecedor en la vida de todos nosotros. A partir de Cristo, aunque no nos conocíamos, pues ahora somos familia. Y igual en Horizonte Tijuana, hace 1 año y medio éramos desconocidos, pero gracias al vínculo perfecto en Cristo Jesús, pues ahora nos estamos convirtiendo cada día más en familia, y eso me encanta. ¿Por qué muchas veces no quiero invertir tanto tiempo en ciertas actividades que nos pueden distraer? Precisamente porque mi oración es que en este tiempo estemos fomentando la unidad como familia, la unidad como hermanos. A pesar de que cada vez nos conocemos mejor, pues cada vez tenemos que aplicar más lo que Dios ha puesto en nosotros como su paz, su amor, su misericordia, y entonces estamos experimentando de una forma real a Cristo en nosotros. Así que, repito, mi oración es que la iglesia viva esto, que le conozca y que entienda lo maravilloso y celestial de esta unidad en Cristo Jesús. Así que, familia, te pido que tomes tu Biblia y, pues como te lo he dicho cada domingo, toma apuntes. No te quedes solamente con este tiempo de predicación, sino que inviertas después en que tú puedas meditar tu tiempo con Dios y que Dios hable más a tu vida. La verdad es que yo lo dividí en 3 partes, pero la verdad es que esto da para mucho más, y mi deseo es que no solamente dependas de lo que yo baje a la iglesia, sino que tú puedas personalmente entrar en la presencia de Dios y que tú puedas, por medio de la Escritura, poder entender y gozarte de todas las riquezas que hay en su palabra. Bueno, así que familia, vamos a comenzar y el día de hoy vamos a hablar, ya dije, Efesios 4 del 1 al 6, y pues vamos a comenzar. Voy a leerlo, y también algo que quiero estarlos invitando es que por favor se fijen en cómo yo estoy marcando los versículos, tratando de poder enseñarles a ustedes cómo se ve el arde. Y bueno, también te quiero decir algo, no tiene que quedar exactamente como yo lo estoy haciendo. Dios habla a la vida de cada uno de alguna forma diferente, obviamente basado en lo que dice la palabra de Dios, pero tú marcas lo que Dios te habla a ti. Y estos son unos ejemplos de cómo yo lo recibo y cómo yo lo marco para poder entender lo que significa el color amarillo, que es algo que va dirigido a nosotros, el rojo, que es relacionado a Cristo, y el azul es lo que tiene que ver con Dios. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí, y lo voy a leer. Y dice: por lo tanto, prisionero para servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz.
Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Déjame orar antes de comenzar. Padre, pues te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que podamos nosotros entender, que sea el Espíritu Santo el que nos haga entender y asimilar esta increíble verdad de la unidad, Señor. Que podamos entender que el reflejo real y claro de la unidad está en ti, Señor, por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que su iglesia, o sea, nosotros, podamos ser un reflejo real de esta unidad. Así que, Padre, te pido que nos hables, te pido que redargullas nuestro corazón, que nos exhortes, Padre, a poder entender y dar esos pasos de fe para poder vivir esta verdadera unidad como iglesia. Así que, Padre, te doy gracias por los que han estado presentes desde el principio. También te doy gracias por todas aquellas familias y personas que has tú traído a esta familia Horizonte Tijuana, Señor. Te pido, Padre, por lo que sigue, por la apertura, por todos los retos que esto implica, Señor. Pon también en nosotros, Señor, este corazón de levantar la mano y decir: yo soy parte de esto y yo ayudo y yo sirvo a la iglesia, Padre. Así que pues te doy gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, familia, pues vamos a comenzar. Primero vamos a ver el mapa para poder entender los 3 pasos que vamos a ver hoy. El número 1 es: fuimos llamados a la unidad. Número 2, características de la unidad. Y número 3, estamos unidos en Cristo. Y vamos a comenzar con el punto número 1, que dice así: vidas dignas de un llamado. Y dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque dice, en verdad han sido llamados. Pablo comienza hablando del carácter como seguidor de Cristo desde su propia perspectiva de vida. Nosotros debemos recordar que él está hablando desde la cárcel, que fue encarcelado por los romanos. Entonces, no solamente está hablando una teoría, sino está hablando algo que él está viviendo. Y también él entiende que él está encarcelado no por los romanos, sino que él afirma que en realidad ha sido preso por el Señor. En otras palabras, Cristo, no Roma, está verdaderamente en control de su vida. Y qué increíble ejemplo de vida de Pablo estando escribiendo esta carta en la cárcel, sabiendo que más que el poder de los romanos, existe un poder que está sobre todo poder, que ese poder soberano lo tiene en este momento ahí. Así que él, en vez de estar preocupado, pues él se goza del gran privilegio de encontrarse donde él se encuentra, y él anhela en oración y ruego de que nosotros podamos también experimentarlo. Y por otro lado, pues enfatizando el costo del discipulado, el costo de ser un discípulo de Cristo o un seguidor de Cristo, dando testimonio real, usando pues su propia vida, como lo hemos estado diciendo, estando en la cárcel y sabiendo pues ya lo que él vivió, lo que él ha vivido en todo este proceso de servir a la iglesia en Cristo. Es tiempo, familia, de que no solo sigamos viviendo la teoría de Dios, empecemos a ser testigos vivos, vidas obviamente no perfectas, pero vidas reales, vidas entregadas en su totalidad a la soberanía y voluntad de Dios. Y la verdad es que yo me gozo porque sé que Dios está haciendo cosas en la vida de la iglesia. Veo cómo Dios ha estado fortaleciendo el corazón de la familia, cómo ha estado trabajando en las diferentes situaciones que Dios ha permitido para
su propósito. Así que el día de hoy veremos cómo Pablo, mediante la exhortación, da un gran desafío a la iglesia, de los cuales tú y yo, leyendo esta carta, en este caso a la iglesia de Éfeso y a sus alrededores, y pues en la actualidad a todos nosotros en nuestra vida cristiana, y que podamos entender conforme al llamado al que fuimos llamados, valga la redundancia, por medio de Cristo Jesús. Y bueno, primero tenemos que empezar, ¿cuál llamado? O sea, ¿cuál es este llamado? Porque podemos entender muchas cosas. Entonces, para mí es importante que podamos entender cuál es este llamado. Bueno, el llamado es a la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Primero, hablándonos en lo personal para vivir una vida en unidad con Cristo, tú y yo, y como resultado de esto, para vivirlo en la comunidad con nuestros hermanos o con la iglesia. No solamente me estoy limitando a Horizonte Tijuana, sino a toda la comunidad que forman la iglesia de Cristo. Así que yo quiero que no solamente veamos en una forma pequeña hacia abajo, sino que podamos ver hacia el horizonte y entender la magnitud de lo que Dios nos está hablando por medio de esta carta el día de hoy acerca de la unidad. Entonces, entendiendo que nos está llamando a la unidad en Cristo Jesús, viene otra pregunta: ¿por qué es importante vivir así? Y miren, se los está diciendo una persona que vivió por 20 años de una forma separada de la iglesia. Aunque asistía a la iglesia, aunque conocía a mis hermanos, yo me mantenía aislado de la iglesia. Y yo quería quedarme con esa forma de cristianismo, esa forma de vivir a Dios, pero yo no había entendido y no había leído lo que la palabra de Dios decía de lo que debería de ser como parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante? Pues porque la unidad de la iglesia refleja la unidad de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, por eso es importante. Tú y yo somos ejemplo de ese Dios que nosotros les presentamos a todas aquellas personas que no le conocen. Así que estamos llamados a que esta unidad la vivamos con hermanos que son diferentes a nosotros, que dentro de estas diferencias cada miembro de la iglesia, porque esto es importante, aunque somos diferentes, somos parte del mismo cuerpo y de la misma iglesia, o sea, del cuerpo de Cristo, y en este cuerpo de Cristo todos tomamos un lugar, trabajamos juntos para permitir que esta iglesia crezca en unidad y en amor. ¿Ves por qué es tan importante que nosotros podamos entender y podamos vivir esto que Dios pone en nosotros acerca de la unidad? Y la verdad, familia, siendo honestos, en este año y medio que hemos estado conviviendo juntos, con el simple hecho de que llegamos a Horizonte con enseñanzas un poco diferentes, esto es suficiente para que la iglesia estuviera dividida. Pero gracias a Dios hay una buena noticia. Hay una noticia que tienes que saber el día de hoy. La reconciliación de Cristo a través de la cruz ha roto las divisiones por medio de aquel tiempo en aquel tiempo que son las raciales, o sea, judíos y gentiles, y éticas, eran las normas de aquellos judíos y las normas de aquellos gentiles. Ahora todos los diferentes pueblos forman una nueva humanidad en Cristo. Y no solamente eso aplica en aquel tiempo a los judíos y a los gentiles, sino eso aplica a toda la humanidad. Ya no hay diferencia entre
entre nosotros los hermanos porque estamos unidos por el vínculo perfecto, Jesucristo. Pablo nos exhorta a un caminar bajo esta realidad, el vínculo perfecto de unidad en Cristo Jesús. Pero para esto es primordial conocer nuestro llamado como cristianos para luego vivirlo. Porque si no entiendes a qué fuiste llamado, entonces, por consiguiente, no vas a saber cómo vivir este llamado. Pero no tiene que ver con un acto tuyo, porque quiero dejar esto importante. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino se trata de lo que Dios ya hizo en ti. Dios cambia nuestra mentalidad mediante la renovación del espíritu antes que la conducta. El ser humano allá afuera va a buscar cambiar la conducta, pero no olvidemos algo, no se trata de la situación externa, sino se trata de lo que Dios hace internamente en nosotros. Entonces Dios transforma nuestro espíritu y eso da como resultado la conducta, pero no es yo me esfuerzo para poder llevar cierta conducta para estar ahora unidos conforme a lo que Dios nos ha llamado, sino es una obra completa en la vida de cada uno de nosotros. Así que esta es una buena noticia que nosotros tenemos que recordar todos los días. Fuimos llamados a ser partícipes de la obra de Dios en nosotros, viviéndola en comunidad. Y vamos a leer esto. Dice, lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque, dice, en verdad han sido llamados. Y para esto quiero leer Romanos 12:1, que dice así, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma, que dice, de adorarlo. Y este es otro punto importante, familia. Desafortunadamente se nos ha enseñado que la adoración está solamente dentro de cantar unas alabanzas y que ahí puedes tú hacer todo tu esfuerzo de adoración física, arrodillándote, llorando, suplicando o haciendo un sinnúmero de cosas que yo honestamente sí creo que hay en tu corazón ese deseo. Pero la palabra de Dios nos dice que la adoración va más allá de ese tiempo en la iglesia, sino que la adoración tú la vives todos los días. Yo procuro vivir esto y que me falta mucho en mi trabajo. Cada cosa que hago, saber que lo que Dios me ha dado en mi trabajo no es mío, sino que yo solamente soy un mayordomo de algo que le pertenece a Dios, de algo a lo que yo voy a rendir cuenta. La familia no es mía, es de Dios. Es mi responsabilidad entregarle a Dios algo que me ha encomendado y que ha puesto en mis manos, el corazón de mis hijos, el corazón de mi esposa. Por eso la invitación primaria de cada hombre a que se levante y entienda su llamado en la posición que te encuentres. Como hijo, hay cosas que tú tienes que saber, y como esposa, algo que Dios quiere que tú sepas, y como esposo hay algo que Dios quiere que tú sepas. Y que pueda Dios entonces empezar a transformar los corazones de la iglesia y que eso se vea reflejado, y que aquellos que no conocen la unidad y no conocen a Cristo puedan ver algo completamente fuera de este mundo en la iglesia. Pero desafortunadamente la iglesia está siendo ahora absorbida por la cultura del mundo. Por eso es importante, familia, en que tú puedas entender que tú estás llamado a amar, que tú estás llamado a perdonar, que tú estás llamado a vivir en paz. Y no esa paz que el mundo provee, sino la paz en Cristo Jesús. Este llamado
que fue hecho desde la eternidad, el cual es nuestra salvación, y como resultado hemos sido adoptados en la familia de Dios y hechos ciudadanos del cielo. No es poca cosa, familia. No es poca cosa. ¿A poco no te emociona saber que tú en Cristo eres todo esto? Ayer salimos a comer con un hermanito de 13 años, 14 años, no, 13 años, y nos gozamos el poder escuchar de un joven lo que él conoce de Cristo. Pero también triste lo que él ha visto de la iglesia en situaciones de crisis y cómo las personas pueden reaccionar en estas crisis. Pero familia, nosotros somos partícipes de lo que Dios está haciendo en esta unidad del cuerpo de Cristo. Así que te invito a que sigas levantando la mano y sigas participando en lo que Dios está haciendo en tu iglesia y los de la familia en Horizonte Tijuana. Entonces, si nosotros entendemos lo que costó este llamado, ahora sí que cómo no pagar el precio de vivir vidas dignas de nuestro llamado, o en otras palabras, de nuestra salvación. Y esto es lo celestial de la vida cristiana. Es que Dios no te está llamando a hacer cosas. Dios te está llamando a que le conozcas. Dios está llamando a que vivas en Él. Y todo lo demás, la verdad es que sale de un corazón agradecido a este Dios que nos ha salvado. Así que espero que hasta este punto donde vamos ahorita, ahora tenga más sentido por qué vivir así. Y entonces te extiendo esta exhortación de Pablo para que vivas en esta unidad, en comunidad en la iglesia. En Colosenses 3:1 al 3 dice, ya que han sido, dice, resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Donde está Cristo, está Él sentado en el lugar de honor. Dice, a la derecha de Dios. Y nos dice, pongan la mirada en las verdades del cielo. Piensen en las cosas del cielo, familia, no en las cosas de la tierra. ¿Cómo puedo hacer esto? En una comunión constante con la palabra de Dios y en oración constante. Pues puedes entender, Dios te ha traído de muerte a vida, de obscuridad a la luz. Y ahora nuestra verdadera vida está en Cristo Jesús. Familia, es importante que podamos tener un entendimiento correcto, porque el entendimiento correcto produce una vida correcta. Y lo vuelvo a repetir, un entendimiento correcto produce una vida correcta. Pablo nos dice, vivan una vida digna, que esto significa literalmente caminar dignamente delante de Dios. Por eso es importante, familia, que no nos distraigamos, que podamos entender la magnitud de ser parte de la familia de Dios, que podamos ser partícipes de esta unidad de Dios, el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, y la iglesia siendo una sola, ahora sí, unidad. Y por esto Dios es digno de toda adoración. Por eso Jesucristo es digno de toda adoración. Mira lo que dice Apocalipsis 4:11, dice, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios,
de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Jesús es digno de adoración. En Apocalipsis 5:12 dice, ellos cantaban en un potente coro, digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Familia, fuimos llamados a salvación. Recordemos cómo inició esta carta de Efesios. Y dice en Efesios 1:4-6, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quiere hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Familia, gracias a este llamado hemos sido adoptados en la familia de Dios y hechos ciudadanos del cielo. A la luz de esta realidad debemos vivir vidas apropiadas y no por nuestro esfuerzo o nuestro deseo o nuestros objetivos personales, sino por esta nueva vida en nosotros que proviene de Dios. Y este mismo llamado a la unidad en Cristo nos ha llamado a la unidad con nuestros hermanos, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo, el reflejo en la tierra de la misma unidad en el cielo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo sigue en la carta ahora explicando cómo se vive en la iglesia esta unidad. Y entonces llegamos al punto número 2 que dice características de la unidad. Y dice así, dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas. ¿Por qué? Por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Sabes de quién está hablando cuando dice mediante la paz? Es mediante Jesucristo. Gracias a que fuiste salvo, ahora puedes vivir enlazado mediante la paz. Pablo explica cómo vivir una vida digna del llamado de Dios. Y el énfasis está en aquellos atributos cristianos que ayudan a mantener esta unidad en la comunidad. Estos atributos son de naturaleza colectiva. En otras palabras, son para ayudar a la relación en la iglesia. Así que cada uno de ustedes son parte importante del cuerpo de Cristo. Estamos destinados a vivir en comunidad, pero más que comunidad, como una familia. Así que tú ya no puedes ver a tus hermanos en la iglesia como personas ajenas a ti, sino tienes que verlo ahora como tus hijos, como tu padre, como tu madre, como tu esposo, como tu esposa, como tus hijos. Tenemos que vernos como hermanos, como familia, no solamente por decirlo por costumbre, hola hermano, sino realmente hay algo en ti que te une con él, que te lleva a perdonar, que te lleva a amar, que te lleva a aplicar aquellos atributos de amor. Y Pablo lo enumera en 3 cualidades. Humildad, dice humildes, amables y
pacientes. Jesús es el modelo perfecto de la humanidad, siendo esta una de las virtudes más importantes ante los ojos de Dios. Jesús fue humilde, fue amable y fue muy, pero muy paciente. Mira lo que dice Marcos 9:35. Dice, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Y esto también te lo dice a ti, me lo dice a mí. ¿Quieres ser el primero? Entonces toma el último lugar y sírvele a los demás. Esto es parte esencial de la vida cristiana. Y lo contrario de esto es la arrogancia y el egocentrismo. Y desafortunadamente esto abunda en la iglesia. Pero para esto no fuimos llamados. Fuimos llamados a la unidad y el ejemplo fue Cristo. ¿Quieres ser el primero? Entonces toma el último lugar y sirve a los demás. Mira lo que dice Filipenses 2 del 3 al 4. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en quien dice en los demás. La verdadera humildad, familia, va dirigida hacia los demás en lugar de hacia el engrosamiento personal o el crecimiento personal o los triunfos personales. Y por otro lado, la amabilidad es la forma en cómo una vida humilde trata a los demás, con bondad y atención. Y la otra característica es paciencia. Mira lo que dice Salmos 145:8. Dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Ahora, si quieres hacerte la pregunta, ¿por qué tengo que ser paciente con mis hermanos? Porque Dios lo ha sido contigo. Y creo que eso es suficiente. Así que esta misma paciencia es la que la iglesia debe aplicar entre los hermanos. Porque es lo mínimo que nosotros podemos hacer cuando Dios lo fue primero contigo y conmigo. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, y luego marqué con amarillo, sean pacientes con los que me caen bien, sean pacientes con mi grupito. No, dice, sean pacientes con todos. Tolérense unos a otros. Esto es el resultado de ejercer la humildad, la amabilidad y paciencia con los demás. Esto es el resultado, familia. Lee esto. La base fundamental de todo esto es nuestra propia experiencia del amor de Dios en nuestra vida cuando nos salvó. Esto tiene que pasar primero dentro de nosotros, entendiendo lo que representa el que Dios haya tenido misericordia al salvarte a ti y al salvarme a mí. Y esto, por consiguiente, que ya experimentaste, lo derramas a la iglesia.
y pagas el precio. Pagas el precio sacrificial de ser partícipes, de ser de la familia de Cristo. 1 Pedro 1:22 dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Cuál es la verdad? De habernos arrepentido, de que Dios en su misericordia nos llamó y fuimos obedientes. Y gracias a esto ahora Dios nos ha limpiado de todo pecado. Y luego dice, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón. Dios nos está invitando a que puedas tú derramar lo que ya experimentaste con Dios y que podamos estar viviendo de una forma real este amor, amando a nuestros hermanos. Y ahí es donde yo quiero que la iglesia esté caminando, que no se distraiga. No tenemos que hacer tantas cosas, sino que tenemos que enfocarnos en nuestra relación personal con Dios y nuestra relación personal con nuestros hermanos, viviendo y experimentando esta unidad que solamente puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Algunos saben que yo le di una sorpresa a mi hijo mayor. Algunos saben que yo soy un apasionado ahora sí que del cielo, pero en cuestión de aviones, en cuestión de helicóptero, en todo lo que tenga que ver con experimentar el cielo, ¿no? Allá arriba. Entonces, yo le hice una sorpresa a mi hijo. Yo quería de alguna manera muy real que él pudiera experimentar la diferencia de la teoría a la experimentación, o sea, a la realidad. Entonces yo le dije, hoy vas a recibir un regalo, pero yo quiero que puedas entender la diferencia entre la teoría y la realidad. Tú conoces teóricamente un helicóptero, el día de hoy vas a experimentar un helicóptero. Y le dije, pero yo quiero que te quede algo presente en tu mente el día de hoy. Le dije, tú tienes y has tenido la teoría, el conocimiento de tu Dios, el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de haber sido salvo por medio de Cristo Jesús en la cruz. Pero no solamente quiero que te quedes con la teoría, sino quiero que experimentes todas estas realidades que tú ya tienes, esta identidad que tú ya tienes en Cristo Jesús. Entonces yo le digo, yo quiero que medites en esta gran diferencia y que tú me digas si entonces has estado viviendo una teoría o estás viviendo una realidad en Dios. Y yo también, familia, te invito a que tú puedas meditar en esto. Si hasta el día de hoy has estado viviendo una teoría, y desafortunadamente una teoría un poco distorsionada de la Biblia, para que tú puedas empezar a vivir una realidad y que puedas experimentar esta realidad de unidad verdadera con una iglesia universal de Cristo Jesús, que no se limita a un nombre, Horizonte Tijuana, sino que tu limitante es la iglesia de Cristo, aquellos que Dios ha estado formando en todo este tiempo y que nosotros podamos fomentar esta unidad primero con nuestros hermanos de Horizonte Tijuana y con la comunidad de los creyentes y poder hacer que los no creyentes puedan ver algo completamente diferente al grado que ellos digan yo quiero lo que tú tienes. Pero desafortunadamente se escucha muy constantemente, no voy a la iglesia porque son unos hipócritas. Que eso tiene cierto sentido de verdad y cierto sentido de mentira, porque nosotros humanamente es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahí está lo celestial, que a pesar de que algunos llegamos a cometer esto, aún así nos amamos. Aún así nos perdonamos, aún así nos frecuentamos, porque si fuéramos perfectos, pues qué caso tiene aplicar todo esto con gente que sí quiero, que sí amo y que me aprecia y que todos
todo bien y todo bonito. No. Dentro de la vida imperfecta existe lo perfecto, que es Cristo Jesús. Así que, familia, no puede haber una relación real o paz en la iglesia sin un amor verdadero, mutuo. Y dice, en el 3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pablo habla de un esfuerzo, porque entiende la magnitud de poder decir, yo te amo a pesar de esto. Y no dice, quédate sentado y todo va a suceder. No, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y volvemos a hablar, no la paz del mundo, sino la paz de Cristo que ha traído a tu vida cuando Él te salvó. Yo lo que quiero que veas es que todo está unido. Todo tiene un sentido cuando ya lo puedes ver de una forma, como dijera Fernando en una junta que tuvimos en la empresa, de una forma macro. No nos quedemos viendo hacia abajo, a lo pequeño, sino que volteemos hacia arriba y que podamos con los ojos espirituales ver de una forma macro, de una forma amplia, lo que Dios trae a nuestra vida. Y con esto llegamos al punto central. Pablo dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. El Espíritu de Dios es la fuente que puede producir tal unidad. ¿Por qué tú no has podido lograr esto? Posiblemente no es Dios el que ha estado activando esto, sino tu propio esfuerzo de poder fomentar la unidad. Pero humanamente es imposible. Solamente la obra de Dios es la que produce esto en nosotros. Así que cuando cada uno es reconciliado con Dios a través de Cristo, necesariamente también nos hemos reconciliado el uno con el otro. Entonces, antes tuvo que haber sucedido algo en tu vida y en mi vida para después poder mantener esta misma unidad en la iglesia. Y dice la Biblia, dice esto que estamos leyendo de Efesios, enlazados mediante la paz. Mira lo que dice Efesios 2, del 14 al 15, dice, pues Cristo mismo, que dice, nos ha traído la paz. Entonces lo que estamos leyendo ahorita tiene que ver con esta paz y no con la paz que nosotros conocemos o que nosotros con nuestro propio esfuerzo podemos producir. Luego después dice, él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, dice, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Entonces, en otras palabras, esta unidad solamente fue producto de Cristo en la cruz. Él fue el que derribó este muro de división entre hermanos, entre razas, entre continentes. Solamente Dios puede mantener esta unidad en toda la tierra por medio de Cristo Jesús. Él es el que nos ha traído esta paz y es el que nos ha llamado a que nosotros podamos también proclamar esta paz mediante Jesucristo resucitado, aquel que nos ha rescatado a nosotros, aquel que nos ha amado y que nos ha unido a Él. Y esto que nosotros ya estamos viviendo es lo que nosotros vamos a compartir a los demás. Así que Cristo lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Dice, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos que dice, un nuevo pueblo en Él. Yo no sé cómo tú puedes recibir esto, pues la verdad es que a mí me vuela la cabeza. Digo, Señor, por eso la Biblia solamente pudo haberla inspirado tú. O sea, esto no puede ser un producto del hombre. Tanta perfección en su palabra solamente nos hace ver lo celestial de Dios. Entonces, ¿cómo no voy a acudir a su palabra? ¿Cómo no voy a acudir a la Biblia y poder conocer cada vez más de mi Dios y mi Salvador? Así que familia, entiende esto.
¿Quién es nuestra paz? Creó una nueva familia al hacer la paz. En otras palabras, al habernos reconciliado con el Padre. Primero, paz con Dios, y solo cuando vivimos esto, entonces podemos encontrar la paz en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y esta nueva familia, el nuevo Israel, es una nueva comunidad en la que la paz de Cristo ha reemplazado las diferencias y cualquier otra diferencia personal. ¿Hace sentido esto a tu vida? ¿Llama a tu corazón a activar algo? Así que familia, ahora escúchame bien. Pablo estaba prisionero en algunas ocasiones, hasta encadenado. Y ahora nosotros estamos unidos entre sí, con cadenas, pero ahora con cadenas de amor y paz de Cristo. Estamos unidos como familia, estamos unidos por el vínculo perfecto de esta unidad de la iglesia, que es Cristo Jesús. Cristo es el vínculo perfecto. Tú y yo ahora somos familia por lo que Cristo ya logró en la cruz. Y por eso me gocé el viernes cenando con parte de esta familia, esta familia que hemos sido unidos por medio de Jesucristo. Y esto es padrísimo. Y te invito a que tú puedas experimentarlo y vivirlo todos los días. Entonces, entendiendo estos dos puntos, llegamos al punto número 3, que dice: estamos unidos en Cristo. Y dice así, dice: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor y una sola fe y un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de, ¿qué? De todos. Y empezamos con el 4, que dice: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Un solo cuerpo se refiere a la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y cada creyente como miembro de este cuerpo debe usar sus dones al servicio de este cuerpo, o sea, de la iglesia. Y esta unidad tiene lugar debido a la obra del único Espíritu, que nos lleva a esta unidad. Mira lo que dice en 1 Corintios 2:13, dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres. Y luego esto va para nosotros, está en amarillo, dice: pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Como en Éfeso y Corinto, aquí con nosotros el único espíritu es la base y el fundamento para la unidad de la única iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así como la Trinidad es una, la iglesia debe caracterizarse también como una. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Así como el Espíritu es la base de nuestra unidad, nuestro llamado en Cristo es la base de nuestra unidad también. Así que familia, nosotros, y esto es algo que tienes que recordar, no elegimos a Dios. No decidimos un día decirle a Dios: ven, te recibo. No, no es así. Dios nos eligió a nosotros y nos hizo sus hijos, dándonos el Espíritu Santo como garantía de nuestra futura herencia y la base de nuestra esperanza en esta vida. Mira lo que dice en 1 Pedro 1, de 3 al 4, dice: que toda la alabanza sea para Dios,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Y esto es lo que te quiero invitar, familia, a que empieces a vivir bajo una, dice, ahora vivimos bajo una gran expectación. La vida cristiana no es monótona, no es viviendo afanados, sino es una gran expectación, es una gran emoción de lo que Dios hace y estará haciendo todos los días. Dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Esto es maravilloso cuando nosotros podemos entenderlo y asimilarlo. Así que yo, familia, te invito a que vivas tu identidad real en Cristo Jesús mediante esta unidad que se vive y se experimenta con los hermanos. El versículo 5 dice, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Una sola fe. El énfasis primero es en un solo Señor. El Señor es la fuente de todas las bendiciones, el objeto de nuestra fe, la base de nuestra unidad y adoración, el contenido del plan eterno de Dios y la esencia de la voluntad de Dios y la base de todas nuestras relaciones aquí en la tierra. Una sola fe. Hoy, aunque hay muchas denominaciones y grupos diferentes que en muchos casos hasta se visten diferente, alaban diferentes, algunos conservadores, otros más extrovertidos, pero principalmente con doctrinas centrales como la Trinidad, la deidad de Cristo y entre muchas otras, estamos unidas por el vínculo perfecto en Cristo Jesús. Un solo bautismo. Gálatas 3 del 27 al 28 dice, y todos, dice, los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El bautismo simboliza la unión con Cristo en su muerte y resurrección, y la verdadera unión de ser bautizados por un espíritu para formar un solo cuerpo. Así que familia, ahora estamos todos unidos. Esto significa que somos uno en Cristo, a través de Él, el uno con el otro. Pero el vínculo perfecto es Jesucristo. Versículo 6 dice, y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todo y en todos y vive por medio de todos. Primero, dice, esto afirma su trascendencia, sobre todos, su omnipotencia, por medio de todos, y su omnipresencia en todos, tanto en el cielo como en la tierra. Es ver a Dios como Padre, habla de su cuidado amoroso, pero también su autoridad sobre todos. Habla de su amor, pero también de su autoridad. Dios es la fuente, el instrumento y la meta de toda la creación. Él es el creador que ha nombrado y es totalmente soberano sobre toda familia en el cielo y en la tierra. Como había dicho, sobre todos, por medio de todos y en todos. Así que familia, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, la Iglesia como cuerpo de Cristo también debe demostrar esta unidad. Y concluyo con esto, familia. Este es un punto increíblemente importante para nuestro día, en nuestros días.
La iglesia de hoy está dividida en puntos de vista denominacionales, étnicos e incluso de adoración. Desafortunadamente somos desobedientes a Dios y esto perjudica a la evangelización del mundo debido a nuestras desuniones. Debemos hacer todo lo posible para romper estas barreras no bíblicas y entender y aprender a apreciar nuestras diferencias y forjar una unidad más profunda para que podamos cumplir nuestro propósito en este mundo. La simple verdad es que no necesitamos de una manera, la simple verdad es que nos necesitamos de una manera mutua e individualmente tenemos mucho que ofrecer para edificarnos unos a otros. Debemos encontrar esa unidad de la que Pablo está hablando aquí. Mira lo que dice en Efesios 1:18, dice, pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Esta esperanza que todos compartimos, familia, es la misma esperanza y estamos destinados a celebrarla juntos, unidos como una sola iglesia. Nuestra esperanza futura es una herencia final en el cielo que está anclada en la realidad actual de nuestro llamado, siendo parte del único cuerpo de Cristo, la cual es su iglesia. Así que, familia, de verdad te invito a que tú puedas meditar en estas verdades increíbles, que puedas darte el tiempo de invertir tu vida en tus hermanos, que puedas verdaderamente, sacrificialmente dar tu vida por amor a los demás. Así que déjame orar antes de terminar y quiero pasarte un pequeño anuncio. Así que, Padre, pues te doy gracias, Señor, por tu increíble palabra. Gracias, Señor, porque tú nos invitas y nos exhortas a que caminemos en unidad, esa unidad que no producimos nosotros, sino que produces tú en nosotros. Y que todo esto pues lo hacemos por agradecimiento a ti, Señor, por amor a ti, Señor, y por amor a nuestros hermanos. Y aquí es donde nosotros vivimos los dos mandamientos más importantes y que resumen toda la ley: amarte a ti con todo y amar a nuestros hermanos primero que a nosotros mismos. Así que gracias te doy, Señor, por lo que tú estás haciendo en Horizonte Tijuana. Gracias te doy, Señor, por cada persona que es parte de este cuerpo de Cristo. Pero no solamente doy gracias a Dios por lo que tú estás haciendo aquí, sino doy gracias a Dios por lo que estás haciendo en tu iglesia, en el mundo. Y también te doy gracias, Señor, por todas aquellas personas que se están uniendo a este llamado a ser partícipes viviendo en comunidad en Horizonte Tijuana. Así que también te doy gracias por todas aquellas familias que hemos conocido en este tiempo de vida virtual, viéndonos a distancia. Y también pongo en tus manos, Señor, lo que sigue, este proceso de reapertura a la iglesia. Te pido, Señor, y te ruego, Padre, que pongas este deseo en el corazón de esta comunidad Horizonte Tijuana, que seamos todos los que participemos en servirnos unos a otros, que en realidad estemos primero pensando en servir antes de ser servidos, y que podamos estar demostrando de una forma real y viva y todos los días que nosotros podemos entender y vivir estas verdades en ti, Señor. Así que te doy gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Familia, bueno, pues te tengo también un anuncio.
Y también una invitación, si Dios ha puesto en tu corazón seguir apoyando con tus ofrendas, te invito a que lo hagas. Hoy más que nunca las necesitamos para poder lograr los objetivos de la reapertura y que tú puedas llegar seguro a la iglesia y que puedas estar cómodo, ventilado en este tiempo de adoración y de predicación, y que podamos, aunque sea de esta manera, poder convivir y vernos personalmente unos a otros. También pues estamos necesitando manos. Aún no se han inscrito nadie como voluntario para ayudar, pero hoy es el momento de demostrar que entendemos bajo esta identidad de unidad real entre nosotros, la Iglesia de Cristo, y saber que Dios está tratando cualquier cosa que podamos nosotros estar viviendo para poder crecer y madurar en Cristo Jesús. Hoy es un buen tiempo de practicar mediante el vínculo perfecto de Cristo Jesús en nosotros con respecto a esto que sigue en Horizonte Tijuana. Así que, familia, te invito a que levantes la mano y que nos hagas saber que contamos contigo. Así que, familia, pues Dios te bendiga y espero que la predicación de hoy haya sido de bendición para ti como lo ha sido para mí. Y te dejo por último la red. Recuerda, el vínculo perfecto de unidad es Cristo Jesús. Entiende, la unidad la produce Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, con entendimiento y con amor de Dios. Deja que Dios transforme tu vida. Hoy es un buen momento de vivir el amor y unidad de Cristo que mora en ti, siendo partícipe al amar y servir al cuerpo de Cristo. Así que, familia, pues muchas gracias por escucharnos, gracias por los que invirtieron el tiempo para la alabanza, gracias por el invitado especial, el famoso ahora Charlie de Horizonte de la Ciudad de México, y gracias por nuestros hermanos de Horizonte WhatsApp, que se me olvida, que estuvieron ayudando en la limpieza allá en la iglesia. Gracias, familia, por habernos hecho sentir amados por ustedes. Espero que nosotros también hayamos dejado esta parte de amor y de unidad que solamente puede ser por medio del vínculo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, familia, Dios los bendiga, sigan disfrutando de este día. Saludos a todos y espero emocionado poder verlos en persona. Así que nos vemos. Hasta luego, familia. Bendiciones.